Muy buenas noches, de verdad muy complacida de estar acá con ustedes. Disculpen las fallas técnicas que estamos en vivo y directo. Sin duda alguna, estamos acá propiciando estos espacios un poco para poder fomentar el tema de lavado de activos, que está siendo un tema muy en boga actualmente. Y es una actividad que vamos a comenzar a llevar a cabo a partir de todos los miércoles, mejor dicho, y vamos a comenzar a publicar lo que es todo el cronograma en enero. De tal manera que próximamente podrán estar disfrutando de las fechas que vamos a estar pudiendo hablar más sobre el tema. Esta noche vamos a hablar sobre los errores y las soluciones que tienen los manuales de cumplimiento en materia de lavado de activos. Le hablamos un poco sobre nuestro invitado, el licenciado Félix Sosa. Él es abogado, locutor, facilitador. Él es especialista en certificación de lavado de prevención, de lavado de activos y en derechos humanos y derecho internacional humanitario, con experiencia laboral como analista, consultor y facilitador en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es coach en gestión de mejoras de proceso, dirección de proyecto de plan de contingencia y continuidad en el negocio e investigador corporativo, de tal manera que tiene una interesante experiencia para hablar un poco sobre los manuales y los procedimientos que deben de tener las organizaciones dentro. Antes de dar inicio, es importante que los invitados que se sumen sepan que les agradecemos que sus micrófonos estén en silencio y que todas esas preguntas las pueden hacer al final de la participación de nuestro ponente y yo las estaré leyendo en la medida que las vayan publicando. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida al licenciado Félix para que pueda conversarnos un poco sobre este importante tema. Muchísimas gracias, Guiana. Muchas gracias a todos los participantes de este panel. Para mí es un honor estar aquí, que podamos compartir estos momentos con conocimientos en materia de prevención de lavado de activos. Cuando hablamos de los temas de prevención de lavado de activos, todos sabemos que a partir de la promulgación de la ley 155-17 para el caso de República Dominicana y de manera internacional con las 40 recomendaciones de Gafi, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, se exigen a las empresas y regulaciones el cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos. Las 40 recomendaciones de Gafi podemos decir que es el estándar internacional con el que tienen que cumplir todos los estados y emitir legislaciones a nivel nacional para que las entidades que sean reconocidas como vulnerables para ser objeto de lavado de activos tengan que cumplir con un programa de cumplimiento. Este programa de cumplimiento debe de estar reflejado a través de un manual de cumplimiento, el cual debe de contener todas las políticas y procedimientos que va a cumplir la entidad a partir de ese momento. En sentido general, las recomendaciones que hace el Grupo de Acción Financiera es que todas las entidades deben de tener un programa de cumplimiento que cumpla con 5 pilares principales, que son contar con políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de los clientes, es decir, realizar la debida diligencia de sus clientes, identificar el riesgo que representan estos clientes y a partir de ahí establecer todos los controles o los mecanismos de control para verificar de dónde viene la procedencia de fondos de nuestros clientes, quiénes son esas personas y cuál es el tratamiento que le vamos a dar a estos tipos de clientes. Asimismo, las recomendaciones de Gafi indican que dentro de nuestro programa de cumplimiento, los sujetos obligados deben contar con altos estándares de contratación y capacitación de los empleados. Esto quiere decir que todas las entidades deben de hacer una debida diligencia de las personas que pretenden contratar y al mismo tiempo deben de tener un programa de capacitación anual, que es lo que exigen la mayoría de regulaciones en materia de prevención de lavado de activos de todo el personal.
En ese mismo orden, se exige que el programa de cumplimiento debe contar con un régimen de sanciones disciplinarias. Estas sanciones disciplinarias deben de estar enmarcadas, claro está, con el cumplimiento de todas las políticas y los procedimientos que exigen las regulaciones internacionales. Y en este mismo orden se dispone que todos los sujetos obligados o entidades mencionadas por las 40 recomendaciones de Gafi o por las legislaciones nacionales deben de contar con un código de ética y buena conducta, y finalmente deben contar con procesos de auditorías externas que verifiquen la efectividad del programa de cumplimiento. En sí, con estos 5 pilares podemos decir que son los 4 pasos básicos con los que debe de contar nuestro manual de cumplimiento. Ahora bien, sabemos que el manual de cumplimiento es una guía que debe de estar bien estructurada, y por tanto debemos de tener claro cuáles son los criterios que vamos a elegir para realizar nuestro manual y cuál es el contenido más idóneo o el contenido esencial que debe de tener este manual. En sentido general, desde nuestro punto de vista, el manual de cumplimiento debe de contar con los tópicos que tienen en pantalla. Primero, la visión general de la entidad a la que pertenece el manual, una descripción de la misma, de los productos que ofrece la entidad, su estructura organizacional, el marco legal que aplica a esa entidad, tanto a nivel internacional como a nivel local y sectorial, ya que en materia de prevención de lavado de activos contamos con normativas internacionales, las normativas generales, que son las leyes, y cada sector tiene una norma particular que debe de ser tomada en cuenta a la hora de elaborar nuestro manual. Ya de manera práctica, el manual debe de contar con políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de los clientes, es decir, procedimientos que encaminen a la debida diligencia de los clientes, del beneficiario final, de las personas políticamente expuestas, que desde las mismas recomendaciones de Gafi pues, se consideran personas de alto riesgo, es decir, que debemos de definir cuál es el procedimiento y cuál es el tratamiento que debemos de dar a estos tipos de personas. Esto quiere decir que en nuestro manual, todo empleado al momento de tomar este documento debe de saber cuál es el trato que le va a dar este tipo de cliente. Asimismo, como les decía, nuestro manual debe de contener políticas y procedimientos que garanticen altos estándares de contratación y capacitación de los empleados, o lo que llamamos el conozca a su empleado, que no es más que ese procedimiento que llevan las empresas de poner a llenar una solicitud de empleo donde se le indican todos los datos personales, es decir, ese procedimiento que regularmente se realiza a través de recursos humanos, gestión del talento, dependiendo de la estructura que tenga la entidad, debe de estar contemplado en ese manual, así como el programa de capacitación anual en materia de prevención de lavado de activos que se le va a dar al personal. Por otra parte, el manual debe contener igualmente políticas y procedimientos para el reporte de información a las autoridades competentes. Desde las 40 recomendaciones de Gafi se mencionan 2 reportes esenciales. Primero, el reporte de operaciones sospechosas, que se da cuando algún cliente ha realizado alguna transacción que es inusual, que está fuera de su perfil y que esta no puede ser justificada o no suministra los documentos necesarios para sustentar esta transacción. Y asimismo hablamos del reporte de transacciones en efectivos, que en el caso de la República Dominicana, la ley 155/17 contra el lavado de activos establece el monto a partir de $15,000 o su equivalente en pesos dominicanos. Otro punto que debe ser considerado en nuestro manual es el procedimiento para el suministro de información a requerimiento de la autoridad competente, así como las políticas y procedimientos de debida diligencia de proveedores. Es decir, que ya tenemos procedimientos para conocer a nuestros clientes, procedimientos para conocer a nuestros empleados y procedimientos para conocer a los proveedores. Finalmente, consideramos que no se puede quedar, como vimos en los pilares que le mencioné en principio de la presentación, el régimen de acciones disciplinarias, es decir, se deben de especificar cuál es el régimen de consecuencias que tendrían los empleados de esa entidad
cuando violentan alguna de las políticas o procedimientos de las que ya les mencionamos anteriormente. Y finalmente, se debe de describir el procedimiento para la evaluación del programa de cumplimiento o la auditoría interna o externa. Es decir, que es el procedimiento que se va a realizar regularmente anual o bianual, dependiendo cómo lo disponga su regulación, para verificar la efectividad de nuestro programa de cumplimiento. Dicho esto, es importante destacar en este panel que, considerando todas esas prerrogativas que vimos anteriormente, en la práctica se cometen muchos errores a la hora de elaborar nuestro manual de cumplimiento. Y por eso quisimos, pues, traer nuestras consideraciones, especificarles cuáles son los principales errores, las principales faltas que, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que es la legislación donde nosotros trabajamos actualmente, hemos identificado en la práctica. Primero, uno de los errores más comunes es exagerado desarrollo de aspectos teóricos y legales. Al visualizar o evaluar diferentes manuales de cumplimiento, hemos identificado de que más que un manual es una recopilación de leyes y normativas, es decir, que no estamos hablando de un manual, sino de un compendio de leyes, por lo cual esto no sería un manual. Cierto es que, como les mencioné en la estructura idónea que debe de tener el manual, sí debemos de considerar el marco legal, obviamente, las legislaciones tanto nacionales, internacionales, pero bajo ninguna circunstancia debemos copiar y pegar lo que dicen las leyes a nuestro manual, porque entonces no estaríamos frente a un manual, sino ante un compendio de leyes. En segundo lugar, es importante destacar la falta de coherencia y la falta de coherencia en la estructura de un manual. Este punto es muy importante, ya que un manual que no está bien estructurado puede dificultar la comprensión del empleado al momento de verificar las políticas y procedimientos que hemos incluido en nuestro manual. Por ejemplo, si yo empiezo a hablar de políticas y procedimientos para conocer a los clientes, no puedo en ese mismo orden hablar de reporte de transacciones en efectivo, cuando tengo otros procedimientos que van directamente, que tienen que ver más con la debida diligencia. Por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, se habla de debida diligencia simplificada para clientes de bajo riesgo, debida diligencia normal para clientes con riesgo medio y debida diligencia ampliada para clientes con riesgo alto. Este sería, por ejemplo, el orden coherente en el que deberían de estar las políticas y procedimientos dentro de nuestro manual. Por otra parte, también debemos de considerar de que muchos manuales, al hacer las verificaciones de los documentos, muchos carecen de políticas y procedimientos claramente definidos. Es decir, las políticas no son más que los lineamientos por los cuales la empresa piensa regirse o ha dispuesto que se va a regir, y los procedimientos es el paso a paso de cómo se realizan las cosas. Cuando esto no está bien definido en un manual, pues estamos hablando de que esto no va a ser eficiente. Por lo que un manual que carece de políticas y procedimientos que no están claramente definidos, pues al final lo que va es hablar de la desorganización que tenga la empresa, y esto pues no le va a ser útil a los empleados. Por otra parte, y en ese mismo orden, mejor dicho, hemos identificado como uno de los errores más comunes que se dan en los manuales, es que las políticas no se corresponden con los lineamientos de la entidad. Es decir, siempre debemos tener en claro, nosotros como entidades, dónde estamos y hacia dónde queremos estar, o hacia dónde queremos llegar. En ese sentido, ese norte que nosotros nos fijamos y que plasmamos en nuestro manual de cumplimiento
debe de estar totalmente claro. Es decir, que si yo como empresa, en materia de prevención de lavado de activos, digo que mi entidad va a realizar una debida diligencia, una actualización de debida diligencia cada 6 meses, pero en la práctica yo la realizo cada 3 años, entonces yo no estoy cumpliendo con la misma política que me estoy planteando dentro de mi manual. Siempre debo de estar claro que las políticas que yo define en mi manual de cumplimiento deben corresponder con la realidad de mi entidad y con lo que realmente yo me he trazado y con lo que yo realizo. En ese mismo orden, también debemos de tener procedimientos que sean bien definidos en el manual de cumplimiento. Muchas veces dentro de las consultorías que muchas empresas contratan a la hora de establecer su manual de cumplimiento, se definen unos procedimientos que, por así decirlo, son exageradamente perfectos. Pasa como muchas veces como las leyes en cada uno de los estados, que cuando tú las lees son perfectas, pero cuando vas a la práctica hay una diferencia abismal realmente. Entonces, debemos de definir bien cuáles son los procedimientos que nosotros tenemos. Cuando estamos levantando procesos o procedimientos, empresa, se levanta el procedimiento y luego viene una parte que se llama mejora de proceso. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta definir el procedimiento tal y como lo realiza la empresa, porque si se pone un procedimiento que realmente no se realiza y ante una supervisión que haga el ente regulador, pues esto va a relucir ante la supervisión y esto le puede causar problemas a la empresa. Incluso en el caso de la República Dominicana, esas debilidades se pagan las administrativas que realmente son exageradamente altas. Otro punto muy importante dentro de los manuales de políticas y procedimientos en materia de prevención de lavado de activos es la desactualización. La desactualización de que cuando vamos a muchas entidades o cuando vemos los manuales de cumplimiento, nos encontramos con manuales de hace 4 o 5 años, cuando las legislaciones ya han cambiado, cuando la organización ha surgido algún desarrollo, ha lanzado un nuevo producto, ha diversificado la cartera de clientes. Es decir, que el manual está ahí, tienen un manual, pero cuando tú verifiques el contenido de ese manual, está totalmente desactualizado. En este caso, siempre recomendamos tener en cuenta y si es necesario especificar dentro del mismo manual cuándo debe de ser actualizado. Esto va a permitir que el manual tenga información novedosa a cada momento y que la información que esté ahí sea la correcta. Es decir, regularmente se recomienda que el manual sea actualizado cuando surgen nuevas regulaciones, tanto internacionales como nacionales, o cuando en su sector se ha emitido alguna norma que es nueva y que le aplica a usted como sujeto obligado, o asimismo cuando ha habido algún cambio importante dentro de la empresa. Es decir, estos son los 2 escenarios principales en los cuales debemos de considerar la actualización de nuestro manual. Repito, cuando han surgido cambios dentro de las regulaciones o cuando han surgido cambios dentro de nuestra empresa como tal. El desconocimiento de los empleados de la entidad de las políticas y procedimientos establecidos, más que un error dentro del manual, aunque no estamos hablando del contenido per se, es un error de las entidades. ¿Por qué? Porque muchas empresas pagan miles de dólares en consultoría para que les realicen un manual de cumplimiento y podemos decir que el manual está ahí, está correcto, está bien realizado, los procedimientos fueron definidos correctamente, las políticas están bien plasmadas, pero cuando vamos a la práctica, cuando vamos a ver cómo realizan los empleados esos procedimientos, es totalmente diferente y muchas veces es porque la empresa no tiene un programa de capacitación que se encargue de dar a conocer su manual de cumplimiento. De antemano les comento
que si usted gasta o invierte, por así decirlo, miles de dólares en la elaboración de un manual, o cientos de dólares en la elaboración de un manual, y no le da seguimiento para que su personal conozca su manual y aplique las políticas y procedimientos que allí se contienen, déjeme decirle que usted está perdiendo su dinero. Eso es de antemano. Si no le da continuidad y no capacita al personal para que conozca cuáles son los lineamientos que usted se ha plasmado como entidad y cuáles son los procedimientos que él debe realizar que están en su manual, pues al final no le da mucho sentido a ese gasto. Y finalmente, la dejé de último porque para mí eso es atroz desde mi punto de vista, que es el plagio de manuales. Esto en República Dominicana hace unos 3 años fue una moda realmente, donde había mucho desconocimiento con el tema de la elaboración de los manuales y las empresas oficiales de cumplimiento que se conocían, se pasaban los manuales de cumplimiento, entonces lo que hacían era que copiaban el manual. Desde mi punto de vista, para mí, este es uno de los primeros mandamientos que deben de haber en el tema de compliance, que es no copiarás el manual de la empresa ajena, por así decirlo. Esto quiere decir que, ¿por qué traigo esta colación? Porque cuando hablamos de un manual de cumplimiento, estamos hablando de la empresa. Y esto me lleva a que, aunque mi empresa, por ejemplo, un puesto de bolsa, copie el manual de otra empresa, va a ser totalmente errado el cumplimiento de ese manual, ya que aunque tengamos la misma actividad económica, siempre el manual es muy particular a la empresa, ya que se realiza conforme la estructura, conforme la organización, la complejidad de las operaciones, los productos que ofrece, el nivel de riesgo que representa o al que se expone en materia de prevención de lavado de activos. Es decir, que el manual es algo muy propio de las entidades. Y más que esto, yo siempre menciono que el manual es como un traje hecho a la medida para cada entidad, por lo que copiar el manual de otra entidad o tomar como referencia un manual que encontremos en internet para nuestra empresa realmente no es la solución al problema. Finalmente, en lo que corresponde a mi parte, quiero dejarle esta pequeña reflexión que escribí para ustedes en esta noche, y es que el manual de cumplimiento en materia de prevención de lavado de activos debe ser un traje hecho a la medida de todas las entidades, como les mencioné, es muy particular, por lo cual siempre será distinto al de los demás sujetos obligados. En todo momento se debe estar consciente de que las políticas y procedimientos que este contiene son lo suficientemente claros, se ejecutan por todos los empleados y que ciertamente se ajustan a la realidad de la empresa, debido a que la teoría que este contiene es una guía principal para las autoridades supervisoras ante una inspección de cumplimiento. Esto significa que si no se cumplen con las disposiciones establecidas en el manual, esto se reflejará en los resultados de una supervisión y posiblemente en serias sanciones administrativas. En República Dominicana, por ponerle un ejemplo, esta violación a lo que respecta el manual de cumplimiento para las entidades de intermediación financiera son castigadas con multas administrativas de hasta 10 millones de pesos para los sujetos obligados financieros y para los no financieros de hasta 5 millones de pesos. Esto es todo de mi parte. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y cualquier pregunta, pues estamos acá para contestarla. Liliana. Me encantó mucho el tema de que tiene que ser un traje a la medida y que sin duda alguna al final del día la persona tiene que adaptar sus procesos y plasmarlos de una manera coherente y que los trabajadores puedan sin duda alguna entender el por qué y para qué se hace la debida diligencia, el procedimiento tiene que ser, como tú dices, muy, muy bien, o sea, práctico, que la gente sea entendible para el público.
Entonces, este es el momento, señores, donde ustedes perfectamente pueden por el chat hacer cualquier pregunta, cualquier intervención que tengan con relación a algún aporte. Veo que hay de diferentes partes del mundo y sería muy nutritivo poder escuchar esas experiencias que tienen los demás. Vamos a ver por acá. Vamos a ver las preguntas. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Facebook que dice, robusto y eficaz. Cuando habla de eso en los manuales, ¿a qué se refiere? Pregunta María Perdomo de España. Déjame ver. Bien, gracias por la pregunta. Realmente cuando hablamos de que un manual es robusto y eficaz, entendemos que es que el manual cumple con todos los requerimientos de la norma en materia de prevención de lavado de activos. Es decir, que su manual de cumplimiento es totalmente aplicable dentro de su entidad. Y cuando hablamos de eficacia, es porque los objetivos que se plasman al momento de elaborar y de implementar su manual están siendo alcanzados por la entidad. Es decir, que su manual cumple con las regulaciones y que en la práctica está dando los resultados que usted como empresa ha plasmado dentro de su documento para la prevención del lavado de activos de su actividad económica. Perfecto. Acá tenemos otra pregunta. En una microempresa que no tiene República Dominicana ha sido muy sonado, por así decirlo, debido a que realmente es un sector que tiene un gran reto en el desarrollo no solamente de sus manuales de cumplimiento, sino de todo el programa de cumplimiento por el tipo de actividad que realiza y porque los ingresos no son tan amplios como en el caso de una empresa mucho más grande. En este caso, por ejemplo, en el tema de los oficiales de cumplimiento que exige la norma, que deben de tener los sujetos obligados, lo que se requiere es que se tenga la capacidad suficiente y que tenga el conocimiento en materia de prevención de lavado de activos. Entiendo que auxiliarse de esa persona, que es oficial de cumplimiento, es la mejor herramienta que puede contratar una microempresa para la elaboración de su manual de cumplimiento. Este oficial de cumplimiento, claro está, se puede auxiliar de la normativa, que son la principal guía para elaborar su manual, y si tiene ese conocimiento, pues entiendo que no va a ser necesario hacer las inversiones exageradas que muchas veces pagan otras empresas por este documento. Tenemos por acá otra participación. Tenemos acá otra participación. Dice Carla, de Venezuela, saludos por allá. Muy buena su intervención, licenciado, bastante didáctica. Bueno, no se entiende muy bien acá, pero entiendo que dice que le gustó y la va a utilizar. Por acá hay otra pregunta. Tengo un dealer. ¿Cuál es la estructura que entiende debe tener nuestros manuales y qué debo tener en cuenta en mi procedimiento? Pregunta Francis Santos de Colombia. Bien, muchas gracias. Realmente el caso de los dealers, que en la mayoría, por ejemplo, en República Dominicana son medianas empresas, y las regulaciones son un poquito menos exigentes, por así decirlo, porque son sujetos obligados no financieros. Lo que se exige es que cumplan por lo menos con los requerimientos mínimos que tiene la ley.
que fueron los 5 pilares que le mencioné anteriormente. Las políticas y procedimientos en materia para evaluar los riesgos de los clientes, es decir, que puedan contemplar los procedimientos de debida diligencia que le van a hacer a una persona que desea comprar un vehículo, o el procedimiento de debida diligencia que le van a hacer, que no sería el mismo, a una empresa o a una persona que desee comprar una flotilla de vehículos. O sea, deben de identificar esos procedimientos y el tipo de debida diligencia que le van a hacer a sus tipos de clientes. Asimismo, deben de tratar y de contemplar en su manual los procedimientos para la debida diligencia de sus empleados y la capacitación anual. En el caso de la República Dominicana, las autoridades competentes, por ser un sector bastante diverso, ofrecen capacitaciones regulares que la dan de manera gratuita a su personal. Entonces deben de contemplar de que su personal sea capacitado constantemente, y los demás factores que le mencioné durante la ponencia, que son el régimen de sanciones disciplinarias, la auditoría externa en materia de prevención de lavado de activos, y el código de ética es importante que también lo contemplen dentro de su manual. Eso es como lo básico. Ok, perfecto. Vamos a ver por acá. Gracias, muy buena su intervención. No dice nombre. Es bueno que pongan el nombre para que uno lo pueda decir por acá. A ver, acá hay otra. Trabajo en una banca de lotería. ¿Cómo es el procedimiento que tengo que hacer para cumplir con la ley? Dice Mariana Peña, justamente de República Dominicana, tu compatriota. Gracias, Mariana. Realmente, como tú comprenderás, el sector de las bancas de loterías y de los casinos en República Dominicana ha sido un sector que ha sido mencionado como sujeto obligado por la ley 155-17, y específicamente la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección de Casinos y Juego de Azar del Ministerio de Hacienda es su ente regulador. Este ente regulador ha emitido una norma específica para su sector, el cual dispone todos los requerimientos con los que deben cumplir las bancas de lotería como sujeto obligado. Si bien es cierto, la banca de lotería es un sector que está en crecimiento y conocimiento de la ley, por lo cual mi recomendación en este caso es invitarles a que se interesen por el tema y a que vayan implementando los mecanismos necesarios para adecuarse con la ley 155-17 y su normativa, ya que, como les mencioné, la ley 155 es un poco agresiva en cuanto a las sanciones administrativas, y el no cumplimiento para un sujeto obligado no financiero puede ser de hasta 5 millones de pesos, lo cual sería gravísimo para cualquier empresa. Así que esa es mi recomendación en cuanto a eso, para que busquen su norma y que puedan ver cuáles son esos requerimientos que le exige su norma, que regularmente es una adecuación a la ley. Siempre van a ser lo mismo, las políticas y los procedimientos para conocer al cliente, políticas y procedimientos para conocer al empleado, las capacitaciones, las auditorías y régimen de sanciones disciplinarias. Eso es lo básico. Perfecto, tenemos aquí a Ruby de República Dominicana que dice, hola, ¿puede mostrar uno de ejemplo? Bueno, no sé si eso se pueda o de pronto dar algún esquema general. Y si la capacitación para seguir el documento donde se imparten, eso no se entiende muy bien. Entiendo que lo que quiere decir que donde está como la capacitación más amplia. Esto se va a estar publicando, la información las láminas que está presentando el licenciado, la vamos a estar publicando por nuestras páginas web. Y no sé si tú tengas algún ejemplo que nos pueda facilitar, un poco gráfico, no sé. Bueno, si hablamos del manual de cumplimiento, les voy a compartir nuevamente la presentación. En esta parte pueden ver un ejemplo de la estructura
ideal que debería de tener desde nuestro punto de vista, claro está, y en base a la experiencia y el estudio de las normas que hemos visto en República Dominicana, este sería como el índice de su manual de cumplimiento o el contenido esencial que debería de tener su manual de cumplimiento, que es la visión general de la empresa y el objetivo que tiene este manual, la descripción de la entidad y de sus productos. Esto es muy importante porque justamente son esos elementos que te van a llevar a las políticas y los procedimientos que tú vas a plasmar más adelante. La estructura organizacional, el marco legal que aplica, en el caso de la República Dominicana, que es la Ley 155-17, y las normativas sectoriales, así como las 40 recomendaciones de Gafi, las políticas y procedimientos para evaluar a los clientes, políticas y procedimientos para evaluar a los empleados, las políticas y procedimientos de capacitación, así como la reportería, debida diligencia de proveedores, régimen de sanciones disciplinarias y la descripción del procedimiento para las auditorías externas e internas. No todas exigen la misma periodicidad, pero sí se deben de contemplar auditorías externas en materia de prevención de lavado de activos. Justamente este último procedimiento es que con el tiempo se va a ir diciendo cuáles son las oportunidades de mejora que va a tener tu programa de cumplimiento y tu manual. Por eso es que anteriormente hablamos mucho también de las actualizaciones que deben de tener los manuales de cumplimiento. Ok, perfecto. Y por acá creo que tenemos ya la última pregunta para cerrar. Muy buenas las intervenciones. ¿A qué se refiere cuando habla que sea práctico? Denos un ejemplo de José Augusto Martínez de Venezuela. Muchísimas gracias, José. Realmente es una pregunta muy buena. Cuando hablamos de que el manual sea práctico, me refiero a que el manual sea útil para la entidad. De nada sirve yo tener un manual de cumplimiento si en ningún momento puedo ir a ese documento y buscar algún procedimiento que me sea útil o que yo lo pueda utilizar en mi día a día. El manual de cumplimiento debe ser totalmente práctico en el sentido de que este recoge el paso a paso de todo lo que se debe de hacer o de todo lo que hace la entidad conforme las obligaciones que disponen las leyes y las normativas en materia de prevención de lavado de activos. Es decir, que si un empleado, por ejemplo, un empleado de nuevo ingreso viene al área de negocio o al área de ventas de un dealer o al área de negocio de un banco, tiene que hacer la debida diligencia de su cliente. Como no conoce el procedimiento, se supone que ese manual debe de recoger toda la información paso a paso de todo lo que tiene que hacer ese personal de nuevo ingreso sin ninguna ayuda. Es decir, que ese sea su guía. De eso hablamos, de que sea práctico, de que el manual realmente esté ahí a la disposición y que le pueda servir a los empleados para realizar las funciones en materia de prevención de lavado de activos, que son el conocimiento del cliente y la debida diligencia que se tiene que hacer. Muy bien, tenemos aquí otra pregunta, la gente se está animando, está ávida de conocer el tema. Tenemos aquí a Lisette Karina Márquez. Me llama la atención cuando detectado el plagio. Me imagino que me llama la atención cuando se ha detectado el plagio. ¿Tiene experiencia en la detección de este tipo de plagios y qué ha ocurrido al detectarlo? Ya, un momentito. Muchísimas gracias. Realmente la detección del plagio no la hemos verificado a través del sistema. En mi caso, tengo unos 3 o 4 años trabajando en la materia, trabajando manuales de cumplimiento. Cada consultoría tiene, por así decirlo, su esquema de trabajo y su línea gráfica respecto de sus manuales, y resulta muy jocoso, por decirlo así, tú llegar a una empresa
que te ha contratado para actualizar su manual y encontrarte con tu manual allá. Entonces, es a eso que me refiero. Realmente el plagio al que me refiero ha sido por la práctica de darle consultoría y de verificar manuales de otras entidades y encontrarme una con información que es totalmente extraída de las normas y de las leyes. Es decir, en el caso de la República Dominicana, mi manual de cumplimiento, la ley 155-17, las 40 recomendaciones de Gafi y mi normativa sectorial. O sea, que es un plagio total de las leyes y las regulaciones. Y peor aún, cuando se toma el manual de otra empresa, porque ha pasado que se han identificado manuales que dicen, este es mi manual de cumplimiento, y cuando tú te pones a leer o cuando hemos tenido la oportunidad de leer, tienen hasta el nombre de otra empresa. O sea, eso es totalmente grave y que ante una supervisión de cumplimiento, si es detectado por el ente supervisor, pues eso tendría su consecuencia. Bueno, muy buena la intervención. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Yo creo que ya hemos terminado por acá. De hecho, entiendo que, por lo menos en el caso de la Superintendencia de Seguros, ellos están devolviendo totalmente el manual. Y yo creo que el principal problema y la preocupación que están teniendo los entes reguladores es que no es el traje a la medida. Entonces ellos están viendo que no es práctico el manual, como usted muy bien lo comentaba. O sea, que al final, cuando ellos lo vayan a supervisar y ellos digan, bueno, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cómo están tus regulaciones, tus procesos y controles? Ellos saquen algo que no tiene nada que ver con su operatividad y allí es donde se genera el problema, que digan, o sea, estás teniendo muchísimo descontrol porque a pesar de que tienes unos manuales, es una letra muerta, porque al final del día no se están cumpliendo por parte de los trabajadores y tampoco ellos lo entienden porque o están muy sofisticados o no tiene nada que ver con la realidad propia de lo que es la empresa. Bueno, licenciado, muchísimas gracias, de verdad honrados por tenerlo acá, muy buena su participación, espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan aprendido un poquito y sin duda alguna vamos a estar promoviendo estos espacios para seguir conversando más sobre el tema del lavado de activos. Esperamos verlos pronto y nada, feliz noche para todos. Bye.